Dios es bueno, es real. Amén. Aunque a veces las circunstancias y situaciones que nosotros vivimos nos turban y como que nos atontan, nos turban, nos conmueven. Dios es real y Él está haciendo. Y dice su palabra que todos los que a Él miraron no fueron avergonzados. Amén. Tarde que temprano Dios va a cumplir su palabra, sus promesas en nuestras vidas. Amén. En el nombre de Jesús. Cuando yo tenía algunos 19, 20 años, quise dejar de estudiar para dedicarme a trabajar. Quise abandonar los estudios y dedicarme a trabajar. En ese tiempo, en Venezuela, en el estado del Tamacuro, habían unas empresas petroleras que estaban haciendo un proceso de descubrimiento de pozos petroleros. Se llaman sismógrafos las empresas. Y ellos hacen un trabajo de exploración. Entran en los lugares donde no hay aún taladros de perforación para descubrir dónde hay pozos petroleros para explotarlos. Del Tamacuro es la zona del delta en Venezuela y tiene muchas zonas anegadizas y partes de esas zonas son muy peligrosas, son zonas donde ni siquiera viven la gente, donde ni siquiera los indígenas incluso no están. Y allí habían unas compañías que estaban haciendo exploración. Yo fui allí a ver si conseguía trabajo. El Señor no permitió que lo tuviera. Pero estando allí, venía gente de todas partes del país a trabajar, pues. Porque una de las cosas que tenía era que el trabajo era muy bien remunerado. Era muy bien pagado el trabajo en los sismógrafos. Y un día que estaba allí esperando la oportunidad para trabajar, trajeron a un chico de la capital, de Caracas. Era hijo, familia de uno de los jefes de la empresa. Allí llegaban a la última localidad del Tamacuro y se montaban en una lancha, en una embarcación, viajaban unas 5 o 6 horas, río adentro, selva adentro, para llegar donde estaban los campamentos. Imagínense, ellos tenían que pernoctar, vivir. El campamento quedaba dentro de los manglares, donde había mosquitos, zancudos en cantidades, y el campamento estaba sobre el agua. Me cuenta mi papá, que trabajaba allí, que en las mañanas cuando se paraban a cocinar y estaban dentro de la cocina que flotaba en el agua prácticamente, y debajo tenía una rejilla, las culebras, las serpientes de agua, las anacondas, les agarraban los tacones de las botas. Imagínense cómo era eso. Toda una aventura de Discovery Channel. Y a los trabajadores de ese sismógrafo los llamaban los hombres del pantano, porque cuando salían del campamento entraban dentro del agua, caminando dentro de los manglares, con el agua a la altura del pecho, hasta que salían en la tarde de trabajar. Allí se tropezaban con serpientes, con anguilas eléctricas y con todo lo demás. Este joven llegó de la capital muy animado a trabajar. Tomó su lancha y se dirigió hasta el campamento donde quedaba a iniciar su trabajo. Y cuentan los que estaban allí que cuando ese joven llegó al campamento, que vio en lo que consistía el trabajo y llegaban unos del campo de trabajo, él dijo: no, yo no me voy a quedar aquí. No, yo no me voy a quedar aquí. Él venía de la ciudad, venía de estar bien, venía de estar en una situación muy cómoda, y al llegar a ese lugar no quiso por nada bajarse de la lancha que le había llevado, y tuvieron que regresarlo. Cuando yo estaba allá en la sede de la empresa, volvía el chico con su bolso y pregunto yo: ¿y a él qué le pasó? Dijo: no, él no se quiso bajar de la lancha. Este joven demostraba claramente que había cosas
que él no sabía acerca del trabajo. Y cuando llegó allá, se decepcionó completamente. Así nos pasa a nosotros. Así nos pasa a nosotros. Nos pasa con el Evangelio, nos pasa con muchas cosas. Incluso en la relación de matrimonio a veces nos pasa. A veces nos pasa. Escuché de un famoso consejero matrimonial que dice que después que él se casó, a los 3 días siguientes de estar casado, él dijo: a mí no me habían dicho esto del matrimonio, que había que pagar cuentas, que había que comprar comida, que las personas después que pasan la luna de miel cambian la personalidad y se descubren tal cual son. Amén. Entonces, así también pasa con el Evangelio. Hay cosas que nosotros no podemos de alguna forma, digamos, de zafarnos, como en el caso del matrimonio, el caso de los hijos y algunas otras cosas. Pero hay cosas de las que sí podemos deshacernos. Y una de esas cosas de las que a veces nos deshacemos es del Evangelio. Cuando miramos las implicaciones que tiene el Evangelio en la vida de las personas. La semana pasada comencé a hablar de esto, acerca del Evangelio completo. ¿Cuáles son las implicaciones que tiene todo esto que llamamos Evangelio? Y he querido continuar desarrollándolo en el nombre de Jesús, conforme vayamos, hayan aspectos que serían buenos que reafirmemos, recalcamos y aclaremos en nuestras vidas. Amén. La semana pasada decíamos que el Evangelio no es solo un mensaje para salvación, también es una estrategia social que Dios utiliza para alcanzar, para llegar a la vida de las personas que aún no están entre nosotros, que aún no forman parte de su pueblo. Hablamos que también el Evangelio tenía un carácter ético. De alguna forma las personas que llegan al Evangelio, su vida tiene un cambio, hay una representación, hay una conducta. Amén. El Evangelio también es carismático. O sea, el Evangelio no es solamente yo llegué, acepté y listo, sino que también hay una dependencia espiritual. Hay un ámbito espiritual, hay un ámbito místico que tiene que ver con Dios, con su presencia en nuestras vidas, con su trato, con su poder manifestándose en nosotros. Y también el Evangelio tiene una parte judicial. El Evangelio ciertamente son buenas nuevas de salvación, pero para otros no son buenas nuevas, para otros resultan malas nuevas. ¿Por qué? Porque tiene implicaciones. Dios dice, el que cree estas cosas será salvo, pero el que no cree, Dios dice, será condenado. Y en esta mañana voy a ser lo más preciso posible para continuar hablando acerca de lo que implica el Evangelio. El Evangelio no es solo también un mensaje, sino que el Evangelio también es una doctrina. Una palabra que por lo general nosotros hemos asociado con religión, pero la palabra doctrina significa enseñanza, significa credo, significa pedagogía, algo que se enseña, algo que se aprende, algo que se educa. Amén. Es tanto así que lo que nosotros hoy tenemos en nuestras manos y es nuestro manual de conducta y de enseñanza, la Biblia, fue algo que fue escrito con el propósito de que se enseñara y se repitiera de generación en generación. La Biblia ha tenido varios momentos en la historia para que llegara a nuestras manos. Primero fue el Antiguo Testamento, y en el año 515 a.C. se constituyó o se canonizó, se hizo el canon del Antiguo Testamento. 515 años antes de que Cristo naciera, ya se había establecido el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento comenzó a circular desde ese momento de forma formal,
como la ley de Dios para su pueblo, en este caso los judíos. Ahora, el Nuevo Testamento, lo que es desde el nacimiento de Jesús hasta el Apocalipsis, también tuvo su proceso y fue canonizado, fue establecido, fue compilado y fue incluido dentro de las Sagradas Escrituras en el siglo IV después de Cristo. Es decir, a mediados del 350, 400, allí comenzó a circular el Nuevo Testamento. Allí se compiló lo que se conoce como la Biblia. En ese momento se compiló y se estableció lo que es la Biblia. Ahora, eso se dio, la impresión de la Biblia, producto de un establecimiento que hizo un rey llamado Jacobo. Y se dice que Erasto se llamaba el hombre que recopiló los escritos del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento para que se imprimieran. Dice que él lo hizo más como un negocio que como un estudio, ¿sí? Porque el rey le estaba pagando y él fue, y en los monasterios, que fue una práctica que se comenzó a realizar en el primer siglo, estaban los escritos, allí los monjes transcribían y guardaban los escritos. Y Erasto fue a un monasterio y compró todos los escritos que habían y se los llevó al rey, y el rey le pagó a John Gutenberg para que inventara una máquina que pudiera facilitar que todos los escritos estuvieran a la mano y fueran llevados a cada hogar en ese entonces el reino de Inglaterra, ¿sí? Y así surgió la Biblia. Bueno, lo que sucedió fue que después con el tiempo se fueron encontrando escritos que Erasto no había considerado, ¿sí? De hecho, por allí en el 1938-46 consiguieron copias incluso de escritos en el Mar Muerto. Y por allá en el 1887 un hombre de Constantinopla llamado Filoteo Birgenos, en una capilla que hay en Jerusalén sobre el Santo Sepulcro, la que llaman la capilla del Santo Sepulcro, allí él encontró unos manuscritos antiguos que no habían sido considerados. Ya la Biblia estaba compilada y ya nadie decía, no busquen más nada, ya tenemos la Biblia. Ya la Biblia ha sido compilada y ellos comenzaron a considerar esto. Todo escrito que surgía después de haber sido compilada la Biblia se le llamó libro apócrifo, que significa libro de oscura procedencia, ¿sí? La Iglesia Católica sigue tomando, de hecho tomó 7 más, pero nosotros los que somos considerados protestantes no aceptamos ninguna otra cosa. Y allí este hombre, Filoteo, consiguió un escrito que fechaba de haber sido escrito en el 1056 después de Cristo. Lo consiguieron en un... Tranquilo que no hay muertos, todos están completos. Esos manuscritos fueron encontrados en un monasterio. Y este Filoteo, al transcribirlo, consiguió que el escrito constaba de 16 capítulos y tenía como título la Didache o Didache, que traducido del griego al español es el tratado o el escrito o el manual o el fundamento o la doctrina. Y lo que a este hombre le impresionó fue que lo primero que tradujo después de Didache, en la portada del libro, del escrito, decía: instrucción del Señor Jesucristo a los gentiles por medio de los 12 apóstoles. Ese libro de 16 capítulos se descubrió que fue un escrito que los apóstoles usaban
para enseñar a los creyentes gentiles. ¿Por qué? Porque los judíos tenían el Antiguo Testamento, los judíos tenían la religión como tradición, pero los gentiles no. Y entonces se dice que este escrito era usado por los 12 apóstoles para enseñar exclusivamente a aquellos que no procedían del pueblo judío, es decir, a los gentiles. Entonces, cuando uno mira este escrito, uno consigue que en esos 16 capítulos hay enseñanzas directas que tienen que ver con la familia, con la persona, con el pecado y con la enseñanza, incluso con la venida de Cristo, con los finales de los tiempos. Y esto demuestra que para los antiguos cristianos era muy importante que se conservara la doctrina esencial y verdadera del Evangelio. El Evangelio es una doctrina que debe ser enseñada y debe ser guardada, debe ser preservada. De hecho, cuando uno mira la comisión de Jesús en Mateo 28, 19 y 20, dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice el versículo 20: enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No sé usted, pero a mí me parece que Dios considera que el problema de la humanidad es un problema pedagógico. Es un problema de enseñanza, porque dice: esto te lo mando a hacer y que enseñes, dice Dios, enseñándole todas las cosas que yo les he mandado. Hay un énfasis en la enseñanza de parte de Dios. Amén. Hay un énfasis en la enseñanza de parte de Dios. Pablo le dice a Timoteo en la segunda carta, en el capítulo 2, versículo 2, le dijo: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres que sean fieles e idóneos para enseñar también a otros. Mire el énfasis, él le dice: encarga a hombres que sean fieles. ¿Fieles a qué? Fieles a lo que han recibido. Es decir, que el Evangelio es como un tesoro que debe ser recibido y tomado y entregado tal cual como ha sido recibido. Amén. Es una doctrina que no debemos adulterar y que debemos guardar para preservarla, como dice el Apocalipsis 14:6, el Evangelio eterno. Amén. Ahora, hay una verdad que nosotros no podemos dejar de tomar en cuenta, y es que el tiempo que nosotros vivimos es un tiempo peligroso, es un tiempo súper difícil. Hay un ministerio en Estados Unidos que se llama Ligonier Minister, y es un ministerio que hizo una encuesta sobre el estado de la teología entre cristianos en el año 2022. Ellos anualmente hacen sondeos para ver cómo están los creyentes del Evangelio a nivel mundial. Y en este año 2022, ellos hicieron una encuesta. Evaluaron a un grupo de cristianos en diferentes países del mundo para sondear cómo se encontraban respecto a su teología. Y le va a sorprender estos datos. Mire esto: número 1, 53 de los cristianos encuestados creen que la escritura no es totalmente cierta. 53% de los cristianos hoy consideran que la Biblia no es totalmente cierta. 38% de los cristianos dijeron que la fe es un asunto personal y no tiene que ver con el asunto objetivo. Es decir, que cada quien procesa y recibe y cree la palabra de Dios como quiera. 38% dijeron eso.
56% de los encuestados dijeron que Jesús no era el único camino a Dios. Es decir, que las personas se pueden acercar a Dios no solamente por Jesucristo, sino incluso a través de otra religión, por el Islam, por el hinduismo, o quizás por todos los santos. ¿Sí? Un 73% dijo que Jesús era un ser creado. Es decir, que Jesús es el resultado de la fabricación de Dios, que en esencia no es Dios. Un 43% dijo que Jesús no era Dios. Un 60% de los cristianos encuestados dijeron que el Espíritu Santo no es una persona, que el Espíritu Santo es una fuerza impersonal. Es como la electricidad, algo así, como la brisa que te pega. ¿Sí? Y un 57% de los encuestados dijeron que los seres humanos no somos pecadores por naturaleza. Es decir, que existen la posibilidad de que hay personas que no necesitan el Evangelio, pues, porque ellos no son así del todo, pues. Entonces, estas cosas, aunque pequeñas que podamos considerar, son fundamentales en la fe. Y eso dice cómo está la mente de aquellos que decimos ser cristianos hoy. Ciertamente, el tiempo que vivimos ha vuelto el Evangelio algo más antropológico que teológico. ¿Y qué significa esto? Que el Evangelio tiene que ver más con la gente que con Dios. De hecho, si nosotros vamos a una iglesia, es posible que nosotros escuchemos mensajes motivacionales que nos hablen acerca de cómo ser ricos, de cómo tener mejores trabajos, de cómo ser exitosos, y que posiblemente poco nos hablen del carácter de Dios y del corazón del hombre. Pocos nos hablen acerca del pecado, pocos nos hablen acerca de que Cristo viene y de los eventos que van a pasar antes de que eso suceda. Es posible que a esta altura de la vida muchos creyentes ni siquiera sepan quién es el famoso anticristo del que la Biblia habla. Es posible que no sepan si que Cristo va a venir o no, cómo va a suceder antes de que venga. Amén. Y todo eso implica el Evangelio. Amén. Todo eso implica el Evangelio. De hecho, Dios desde la antigüedad estableció, Él dijo en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, dijo: oye Israel, Jehová tu Dios uno es, y al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Y estas palabras que yo te doy hoy estarán, ¿dónde? Sobre tu corazón, versículo 7, y las repetirás a tus hijos, estando en la casa, y en el camino, y al acostarse, y al levantarse. Amén. De hecho, Dios desea que nosotros, los creyentes en la iglesia, seamos hombres y mujeres que estemos impregnados de la doctrina, que la sepamos bien. Amén. Y que nuestros hijos, en el caso de los que tenemos hijos, también la sepan. Y es más, a quien Dios hace responsable de que los hijos conozcan la doctrina es a los padres. De hecho, mucha gente trae sus hijos a la iglesia. ¿Para qué? Para que en la iglesia una misa hermosa y muy capacitada como la que tiene esta congregación les enseñen las escrituras. Y eso no está mal, pero ¿sabe qué? Nadie podrá enseñarle mejor a sus hijos la palabra de Dios que usted, que es su padre. Amén. Que usted, que es su madre. Nadie podrá hacerlo mejor. Amén. De hecho, en la iglesia nosotros podemos enseñar la Biblia, la Escritura,
de manera organizada y gramatical y contextualizada y todo lo demás. Pero la Biblia aplicada solamente se puede enseñar en la casa. ¿Sabe por qué? Porque en la casa es que yo soy tal como soy. Usted sabe quién es su hijo, usted conoce las necesidades que tiene su hijo, usted conoce las luchas que tiene su hijo y por tanto usted puede ser más eficaz, más contundente, más directo para enseñarle la palabra del Señor. Amén. La doctrina de Dios en el nombre de Jesús. La doctrina, el Evangelio es una doctrina que debemos cuidar, que debemos conocer. Pablo le dijo a Timoteo, el pastor, en la primera carta, en el capítulo 4, versículo 16, él le dijo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Y escúcheme, le está hablando a un pastor y le dice: persiste en ello, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Y Pablo no le está diciendo, el Señor no nos está diciendo, tú no eres salvo. Él le está diciendo, mientras tú tengas cuidado de la doctrina, mientras tú la sigas estudiando, tú te convencerás más y más cada día de tu salvación. Amén. ¿Sabe cuál es el plan del diablo? ¿Sabe dónde es la primera área que el diablo ataca? En nuestra mente. Y no es para decirnos, eres un pecador carnal. No, es para decirnos, tú no eres salvo. Tú no vas al cielo. ¿Vas a estar creyendo eso? Si el diablo logra poner un dardo de esos en tu mente, todo lo que esté alrededor se va a caer. Y hay una cosa que Dios quiere que nosotros, en lo cual nosotros estemos seguros 100%, y es esta: Jesucristo murió por ti en la cruz, y por tú haber creído en Él, eres salvo. Amén. Seas quien seas, eres salvo si has creído en Él. Y eso debes reafirmarlo, eso debes mantenerlo, porque incluso cuando estamos en el umbral, en ese paso difícil de la vida a la muerte, para la vida eterna, para la presencia de Dios, en ese pasito allí de ir de la tierra al cielo, el enemigo vendrá a ti para hacerte dudar de tu salvación. Amén. Para hacerte dudar de tu eternidad. ¿Y sabes qué? ¿Qué es lo que te va a ayudar a mantenerte allí? Tus convicciones por el Espíritu Santo de la verdad de Dios en tu vida. Amén. En el nombre de Jesús. El Evangelio es un mensaje, pero el Evangelio también es una doctrina que debe ser guardada y enseñada tal y cual como la hemos recibido. Amén. En el nombre de Jesús. Otra cosa, el Evangelio, aunque es una doctrina, también es una forma de vida. El Evangelio también es una filosofía. Y cuando hablo de filosofía, no estoy hablando de pensamiento humano, sino que el Evangelio tiene maneras de manifestar cómo relacionarnos con las personas, cómo integrarnos en el mundo, en la vida. El Evangelio te define el por qué estás en la tierra, el propósito. Te define la familia, te define la sexualidad, te define las relaciones sexuales. Amén. El Evangelio te orienta en todo eso, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Sabe por qué han surgido tantas filosofías humanas? Porque no logran englobar todas en un solo pensamiento. Y sabes, el Evangelio lo engloba todo. Amén. Le cuento algo más de historia. Juan Calvino fue uno de los hombres que es considerado uno de los reformadores de la fe en la historia de la humanidad.
Juan Calvino fue un católico que existió por allá en los años 1500. Y él era católico, él era evangélico, infiltrado, oculto dentro de los católicos. El catolicismo le pagó los estudios, el catolicismo lo mantenía y él estaba allí, pero él estaba en contra de lo que el catolicismo hacía. ¿Por qué? Porque él fue un hombre estudioso. En el tiempo de Juan Calvino, él era francés, se estudiaba en latín. Todo lo que tenía que ver con Dios se estudiaba en latín. Pero el latín había sido escrito por la Iglesia Católica, por los clérigos católicos. Habían escritos que eran griegos y de otras lenguas, del arameo. Pero ellos decían, eso no se debe estudiar. ¿Por qué? Porque esos griegos son idólatras. Y muchas cosas que creen tienen que ver con misticismo y con mitología, con Zeus y Thor y todas esas cosas. Y eso no es real. Pero Juan Calvino comenzó a estudiar ocultamente el griego y logró descubrir que el Nuevo Testamento originalmente fue escrito en griego, no en latín. Y allí estudiando pudo identificar lo mal que estaba el catolicismo romano. Ahora, Juan Calvino tenía un amigo, él se llamaba Nicolás Capita. Y Nicolás Capita siempre se reunía con Calvino a hablar acerca de esos temas religiosos. Pero en el tiempo que vivía no se podía hablar de otra cosa que fuera parte del catolicismo, porque si no, los quemaban en la hoguera. Resulta que a Nicolás Capita lo nombraron el decano de la Universidad de París. El hombre más importante de la nación en lo que tiene que ver con la educación. Y el día de la instalación, que le correspondió establecerse como el decano, un 1 de noviembre de 1533, Nicolás se mandó su mensaje, su discurso. Tenía allí en pleno las autoridades de París. Y su discurso se llamó La filosofía del cristianismo. ¿Saben lo que le costó esto? Esto le costó la destitución inmediata y la persecución, porque si lo agarraban los quemaban a él y a Calvino, porque todos sabían que esas ideas que tenía eran procedentes de Juan Calvino. ¿Por qué? Porque la religión instituida de alguna forma trata de desconectar a Dios de tu actuar diario. La religión instituida trata de decirte, esto solo tiene que ver con Dios y esto solo tiene que ver con el hombre. Esto solo tiene que ver con el hogar. La religión instituida dice, esto tiene que ver con tu vida y esto tiene que ver con tu devoción. Pero sabes, Dios originalmente no es religión. Dios es Dios. Y a nosotros nos creó para Él. Eso significa que todo lo que nosotros hacemos tiene que ver con Dios. Amén. Tiene que ver con Dios. Dios nos creó. Y todo lo que nosotros como seres humanos nos toca hacer tiene que ver con Dios. Miren lo que dice la Biblia. La Biblia dice en 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿De qué habla? Habla de una nueva creación. Romanos capítulo 6, versículo 4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Cuando usted piensa en vida, ¿en qué piensa? Vida es lo que nosotros tenemos. Vida es lo que hacemos todos los días. Vida es lo que desarrollamos. Vivir es andar, es levantarse, es trabajar, es criar hijos, es dormir, es celebrar, es disfrutar, es comer. Todo eso tiene que ver con la vida. Amén. Y si estamos en Cristo y estamos en Dios, entonces todo lo que hacemos tiene que ver con Dios.
Amén. Por eso debemos tener cierto cuidado a la hora de comer. Amén. En el nombre de Jesús. Todo mandamiento u ordenanza de Dios para con el hombre tiene implicaciones inherentes en el ser humano. Cuando Dios nos dice que hagamos algo, no es por religión, no es por capricho de Dios. No es que Dios te dice, mira, no forniques. Pero ¿y por qué no fornico, Señor? Bueno, porque yo no quiero, pues. Porque a mí no me parece que tú te des ese disfrute carnal y humano. No quiero que hagas eso. Es mi capricho. No, cuando Dios nos dice que no hagamos algo, es porque eso, algo tiene que ver con nosotros. En algo nos va a hacer daño. En algo nos va a afectar. Si Dios nos dice, no forniques, es por algo. Dios dice, no te emborraches. Pero ¿y por qué no? Si el vino es rico. Por algo Dios te dice que no lo hagas. ¿Por qué? Porque cuando te emborrachas te desinhibes. Y cuando te desinhibes no le paras a nadie. Dices lo que piensas y haces lo que crees. ¿Sí? Miren la Biblia. Miren lo que hizo Noé por emborracharse. A sus 2 hijas las embarazó. Lot, disculpen, me equivoqué de personaje. Lot a sus 2 hijas le embarazó. ¿Cómo va a ser? Se desinhibió. Y no tuvo reparo en que fueran sus propias hijas. La clave para nosotros enseñar a nuestros hijos el Evangelio es no asociar lo que Dios dice que debemos hacer con la religión, sino mostrarle las consecuencias negativas que tendrá el que hagan tales cosas. Amén. ¿Qué pasa si eres avaro? ¿Qué pasa si no eres bondadoso? Los millonarios del mundo han descubierto que una de las claves para tener dinero es ser bondadoso. En estos días fui a hacer un trabajo a alguien y él me dijo, desde hace 14 años no trabajo. Tengo una empresa. Y dice, y hay gente que ni siquiera conozco que trabaja para mí. Y me produce ganancias en cantidades, me dijo. Y el que estaba conmigo prácticamente le dijo, ¿cómo haces para tener tanto dinero? Él dijo, el dinero no lo es todo. El dinero también tiene que ver con el hecho de que seas bondadoso y buen administrador. Amén. Entonces, cuando enseñemos a nuestros hijos la palabra de Dios, algún mandamiento, no diga porque somos evangélicos, no diga porque nuestra religión lo dice. ¿Sabe por qué? Porque entonces nosotros comenzamos a pensar, pero si no estoy en la religión lo puedo hacer. Y no debe ser así. Cuando Dios ha dado su palabra, no lo ha dado para que lo consideremos como religión, sino como un estilo de vida. Cuando uno mire la creación, mire esto. Cuando Dios fue a hacer el día y la noche, ¿qué hizo? Habló. Al desorden Dios dijo, sea la luz, y se hizo la luz. Y a la luz llamó día, y a la noche, y a las tinieblas, noche. Cuando quiso hacer los mares, ¿a quién le habló? Le habló al desorden y dijo, las aguas reúnanse en un solo lugar. Y a los mares llamó, a las aguas llamó mares, y a los secos llamó tierra. Cuando quiso crear los peces y las aves, ¿a quién le habló? Le habló a los mares. Dice, y habló Dios a las aguas y dijo, produzcan peces. Y las aguas produjeron peces. Y dijo, y produzcan aves. ¿No se ha dado cuenta que los peces se parecen a las aves? Los peces y las aves proceden del mismo lugar. ¿De dónde? De las aguas. Cuando Dios quiso hacer los animales, ¿a quién le habló? A la tierra. Pero cuando quiso hacer el ser humano, ¿a quién le habló? Se habló a sí mismo y dijo, hagamos al hombre. Y esto dice algo. Todo lo que Dios dice
acerca de nosotros tiene que ver, y todo lo que tiene que ver con Dios tiene que ver con nosotros. Amén. Y todo lo que Dios dice acerca de nosotros incluso tiene que ver con nuestra esencia de ser humano. Amén. Cuando Dios dice no idolatres, tiene implicaciones incluso con nuestra vida, con nuestro ser. Amén. Cuando Dios dice no seas inmoral, no forniques, tiene que ver con nuestro ser. Porque si lo haces, tendrás enfermedades, te irá mal, etcétera, etcétera. Incluso puedes morir joven. Amén. En el nombre de Jesús. Jesús dijo allá en el Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 5, yo soy la vid y vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque apartado de mí nada podréis hacer. Es decir, que aparte del Señor, nosotros no tenemos vida. Amén. Aparte de lo que Dios dice, no hay vida. Con esta quiero concluir. El Evangelio no es solo un mensaje. El Evangelio es social, el Evangelio es ético, el Evangelio es carismático, el Evangelio es judicial. El Evangelio es una doctrina, el Evangelio es una filosofía, es un estilo de vida. Y el Evangelio también es sacrificial. Difícil. Pero el Evangelio también implica sacrificio. En una ocasión yo fui a predicar el Evangelio, andaba predicando el Evangelio casa por casa. Y llegamos a la casa de un personaje conocido, allá de donde soy, en Venezuela. Le voy a poner un nombre ficticio, porque sé que como esto sale en las redes, no quisiera que hubieran después dolientes por esto, porque la persona de la que voy a hablar hoy no está entre los vivos, murió. Lo llamaremos Ramón. Llegué a la casa de Ramón a predicar el Evangelio, y los que fueron conmigo le hablaron. Yo soy alguien conocido y respetado donde vivo, y él me conocía desde antes de ser cristiano, y ahora que soy cristiano, y conoce mi reputación en medio del pueblo. Después de explicarle el Evangelio, él dijo sí. Y allá me dicen negro de cariño. Me dijo, negro, tienes toda la razón. Entiendo todo lo que dices. Necesito a Jesús. Necesito a Jesucristo para ser salvo. Me dijo. Pero una decisión así no se puede tomar a la ligera. Él era alguien de una posición económica buena. Era un ganadero de renombre, y sus hijos trabajaban con él. Y sabiendo eso me dijo, ve negro, yo voy a hablar con mis hijos acerca de esto. Voy a hablar con mis hijos, y después que hable con ellos, te voy a llamar para que vengas, para entonces hacer lo que vamos a hacer. Muy bien, muy bien. Nos despedimos, me dio la mano. Gracias, gracias. Salimos de allí. A los días me llegó la noticia de que le había dado un infarto. Y en el hospital había muerto. No quiso el Evangelio, porque sus hijos no lo quisieron. Y sabes, el Evangelio es un sacrificio. Y Jesús lo dijo. Jesús lo dijo. Cuando uno mira el Evangelio, San Lucas, voy a leerlo. En el capítulo 14, versículo 25. Usted lo ha leído hasta el 33. Dice, grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer e hijos, y hermanos y hermanas, aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar
queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Sabe? Nosotros en este tiempo le decimos a la gente, ¿quién quiere recibir a Jesús? ¿Quién quiere el Evangelio? Pase acá al frente. En el tiempo de Jesús, dice que Jesús le decía, mira, el que quiera venir en pos de mí, tiene que poner en consideración lo que va a hacer. Y le dice, si vas a venir a mí, tienes que amarme a mí por encima de todas estas cosas. Por encima de tu familia, por encima de tus sueños, de tu trabajo, por encima de todo eso yo debo estar en primer lugar. Y le dice, si no haces eso, no puedes venir conmigo. Y él le pone dos imágenes. Le dice, ¿quién se pone a construir una torre y primero no se sienta y calcula a ver si tiene para terminar? Es decir, que el Evangelio es un asunto de elección. ¿De elección de qué? Elección del Señor por encima de todo. Amén. Por encima de todo. Es una decisión hasta el final. ¿Hasta cuándo? Hasta el final. Algunas veces nosotros vamos a Dios y le decimos, Señor, si tú me das esto. Señor, si tú me das lo otro. Señor, si... Y el Señor está diciendo, mira, si te lo dé o no te lo dé, tienes que entregar. Tienes que venir a mí. Si tu familia está de acuerdo o no está de acuerdo. Mire este caso de este hombre de quien le hablé. Él prefirió sus hijos. Pero aún si sus hijos, si su cónyuge se levantara y dijere, no quiero nada con el Evangelio, no quiero nada con tu Dios, no quiero seguirte, no te voy a apoyar, no me interesa. Si has recibido el Evangelio y has creído en él, debes tener la determinación de decir, aunque tú no quieras, aunque yo esté solo, aunque nadie me apoye, aunque nadie me quiera, yo sigo con mi Señor. Amén. Yo no sé usted, pero yo he conseguido mucha gente que dice, yo quiero, pero mi cónyuge no me apoya. Muchos hijos que dicen, yo quiero, pero mis padres no me apoyan. ¿Qué está diciendo el Señor? Es posible que en nuestra vida con Él, que en nuestra vida con el Evangelio, nosotros quedemos solos o seamos rechazados. Es posible que haya relaciones que yo deba desechar y que deba perder, aunque puedan resultar importantes. Cuando uno mira la Biblia y la historia de la vida, podrá conseguir que los hombres y mujeres de Dios en la historia y en el tiempo sufrieron mucho. Imagínense si estuviéramos en el tiempo de Juan Calvino, donde los que adoptaban el Evangelio los quemaban en la hoguera. Imagínense eso. No era una moda ser cristiano. De hecho, los cristianos se callaban y trataban de no hacerlo público, porque los tomaban en familia y comenzaban por los hijos, para que los padres dijeran, no quiero el Evangelio, renuncio a eso, no quiero a Jesús. Comenzaban por allí y allí iban y después acababan con la esposa o con el esposo, viendo quién fuera más dócil
de ambos dos, con tal de que renunciaran. Y Jesús dice, si te vas a sentar, si vas a hacer una torre, siéntate y calcula a ver si tienes para terminar. Amén. Y la otra figura que pone es la de la guerra. Le dice, si vas a enfrentarte a un rey que tiene 20,000, tú tienes menos, tú tienes 10,000, ¿te vas a enfrentar o vas a mandar una comisión para procurar la paz, para hacer la alianza? Dice el Señor. Es decir, que necesariamente el estar en el Evangelio nos pone en ventaja, sino que más bien nos pone en desventaja. Ir a la guerra de 10,000 contra 20,000, posiblemente hay una pérdida allí. Lo bueno es que en el Señor siempre ganamos. Amén. Lo bueno es que en el Señor siempre hay victoria. Escúcheme, pero es posible que el Señor quiera otra cosa. Es posible. Nosotros no lo sabemos. Pero el Señor quiere que nosotros haya la disposición de poner nuestra vida, nuestro sueño y todo lo demás en el altar para que sea sacrificado. Amén. Es posible que nosotros tengamos sueños y por el Evangelio tengamos que sacrificarlos. Es posible que yo quiera estar en Venezuela, en la iglesia, en mi pueblo, en mi casa, con mis comodidades, pero que por el Evangelio tenga que ponerlo en el altar. Es posible que yo quiera mis hijos, pero que por el Evangelio tenga que entregarlo. Recuerdo al hermano Miguel Machado, cuando su hija Obelia estaba por allá por Cabo Verde, en África, él oraba y lloraba y decía que él consideraba las misiones como algo que debía hacerse en la casa, con la familia. ¿Por qué? Porque su hija estaba por allá, por otro continente, en medio de gente que no conocía, viviendo de manera privada de muchos beneficios. ¿Por qué? Por causa del Evangelio. Amén. El Evangelio también es un sacrificio. Incluso nosotros debemos preguntarnos, ¿qué propósito puede tener Dios con nuestros hijos? Isaí en este año se nos gradúa de secundaria, de bachiller. Y damos gloria al Señor, porque Él es un milagro de Dios desde el día en que nació, porque tiene un índice académico muy bueno, está por encima de los 17, 18. Le damos gloria a Dios, pero sabe, nuestro anhelo desde que nació es que Él llegue a ser arquitecto. Hemos visto muchas cualidades en Él para la arquitectura, para el diseño, para la ingeniería. Pero nuestra oración como padre es, Señor, ¿qué quieres con Él? Porque si lo quieres como misionero, internado en la selva, predicando el Evangelio, dinos de una vez, para comenzar a prepararlo para que se lance en el nombre de Jesús. ¿Y quién quita que quede por allá con una charapa o una maraiza? Así como Paul Washer, no sabemos. Señor, ¿qué tú quieres con él? ¿Lo quieres hacer un pastor, un ministro tuyo? No sabemos. ¿Por qué? Porque el Evangelio también implica sacrificio. Amén. El Evangelio también implica que estés en el altar, allí montadito. ¿Y sabes lo difícil de todo esto? Que nosotros somos un sacrificio vivo. El sacrificio vivo se puede bajar del altar. Amén. El sacrificio muerto, usted le cortó el cuello al animal, a la víctima, y ahí quedó, y usted le prendió fuego. Pero imagínese poner una víctima, poner una oveja en un altar vivo y prenderle fuego. ¿Saben lo que va a hacer? Va a hacer lo posible para bajarse de él. Amén. Pero nosotros debemos considerar que lo hacemos como un sacrificio vivo, agradable a nuestro Dios. Podemos hacer cualquier otra cosa. Puedo inclinarme por mi familia y vivir para mi familia. Y aunque mi familia no quiera,
El evangelio, bueno, como mi familia no quiere, yo voy a vivir para mi familia. Como mi trabajo no coincide con mi fe, voy a dedicarme a mi trabajo. Como mis hijos, voy a dedicarme a mis hijos. Como mis sueños no coinciden, voy a dedicarme. Lo puede hacer porque usted es un ser humano y Dios le da la libertad de hacerlo. Amén. Pero como amas al Señor y sabes que el sacrificio de Cristo en la cruz fue por ti, si Él se entregó, tú decides también entregarte. Amén. A veces nosotros tenemos este concepto errado del Evangelio. Cristo se sacrificó, ya no hay más sacrificio. No hay sacrificio para salvación, pero hay sacrificio por la salvación. Amén. Hay sacrificio por el que murió. Como dice Pablo a los Corintios, en la segunda carta, capítulo 5, versículo 15, Él por todos murió. ¿Para qué? Para que los que vivimos, no vivimos para nosotros, sino para aquel que murió y resucitó. Amén. En el nombre de Jesús. Alabado sea el Señor, por siempre y para siempre, por el sacrificio que usted hace para vivir la fe y para tener que soportarme en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a orar.